Continuando con el contenido de su Meridiano BTV, nos agrada presentar este doctor. Él se llama Franklin de Jesús, es cirujano general, especialista en cirugía plástica y reconstructiva, también es político con una maestría en interdisciplinas y el uso indebido de drogas. Está con nosotros acá el día de hoy para hablar de todos estos temas que le preocupan mucho a la República Dominicana, lo que es el sistema de salud, el uso de las drogas, el uso también del Internet en los niños. Él como médico, cirujano y como político, aspirante al Comité Central del PLD, nos viene a hablar sobre todos estos temas. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Sí, mil gracias, Carmen, mil gracias, María, por la gratitud de la invitación. Con toda certeza que me siento sumamente honrado de estar acá con ustedes y sobre todo con esa amada teleaudiencia que de habitud les sigue. Sí, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. La pregunta obligatoria de mi parte sería, ¿qué son las interdisciplinas? Usted tiene una maestría en interdisciplinas y uso indebido de drogas. ¿Qué significa esto en un término llano? Sí, perfecto. Realmente tú te das cuenta que la mayor parte de los problemas básicos de nuestras sociedades son problemas que hay que verlos desde un punto de vista interdisciplinario. Es decir, tú el mismo Thomas de Edison, el mismo, por ejemplo, vamos a suponer Henry Ford, tenían equipos de mente maestra. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es decir, los temas hoy en día hay que abordarlos. Si tú te pones a ver el problema de las drogas, hay que abordarlo desde el punto de vista de la economía subterránea, es decir, cómo se mantiene esa economía mundial a través de todo ese dinero que circula y que no hay control dentro de los medios ordinarios. Hay que, desde el punto de vista de la psicología, la actitud de la persona frente al consumo, la actitud de la persona a convertirse en una persona que ha desencadenado una necesidad imperiosa de ingerir una sustancia que en el fondo le va a generar cierta dependencia. El no usarla entonces lo va a llevar a un síndrome de abstinencia donde hay irritabilidad, donde pueden haber una cantidad de signos y síntomas que generan atención. Doctor, entonces esta maestría en interdisciplinas quiere decir que tratamos un tema como el uso indebido de las drogas desde los diferentes puntos de vista, no solamente atacar el uso indebido de drogas, sino por qué, de dónde sale, en qué influye la educación, en qué influye financieramente. Todas las disciplinas se podría decir que están involucradas en un tema social tan grande como es el uso de las drogas. Pero puede ser el problema de la pobreza, puede ser el problema de la inseguridad ciudadana. Es decir, es un solo problema. El problema es el ser humano. El activo más importante que una sociedad tiene es el ser humano, porque es el que es capaz de producir bienes y servicios, generar riqueza, autonomía, desarrollo y suplir todas sus necesidades básicas, es decir, llegar a un nivel de autorrealización que le permita libertad. Ahora, ¿qué ocurre en nuestro sistema? Preferimos seguirlo manteniendo como esclavo de tal manera que no razonen, porque el hecho de que una persona se libere ya es contrario al gobierno de turno, porque si el gobierno de turno se establece en base a un sistema clientelar asistencialista que lo único que genera es pobreza, someter a los demás a ser pobres por el hecho de que no cambias lo que es el trasfondo social, la desigualdad de oportunidades, y al contrario, es un sistema de explotación por explotación que convierte a esas personas en esclavos, es decir, no producen bienes y servicios y son pobres. ¿Qué es lo que debiéramos hacer? Cambiar el trasfondo y cambiar todas esas necesidades por derechos que están sustentados en la Constitución Nacional de la República Dominicana, desde los artículos, tú te puedes ver del 59, 60, 61, es decir, el derecho al trabajo, el derecho, por ejemplo, a educarte, es decir, lo utilizamos, los convertimos en activos de mercancía y solo después nos interesa sacar los beneficios de esa inversión que se ha hecho y lo consideramos injusto. A todas luces de abusivo, no los rechazamos en un mundo, en el momento que estamos hoy. Hay que ver esta idea del pensamiento protestante calvinista que llegó a Ginebra y vendió la idea de que cuando tú ayudas a una persona a avanzar, ese bienestar se generaliza al resto de la sociedad. Mira lo que hoy en día. La industria relojera suiza fue gracias al pensamiento de un grupo de hombres que pensaron que cuando tú ayudas a los demás a avanzar, las cosas van para mejor. Doctor, ¿qué lo lleva a usted de ser experto en ciencias de la salud a involucrarse en temas sociales y a incursionar en la política? Hay que ver que como estudiante, yo por ejemplo fui alumno de una escuela donde éramos 96 estudiantes, quizás no era la persona que tenía el 97 en promedio, pero quizás tenía el 95. Quizás, ¿qué hizo que la profesora Cristobalina Báez nos eligiera? Quizá el hecho de que veía que compartíamos lo que sabíamos, que no era solamente para nosotros, y nos interesaba más el hecho de que todos en el aula fuésemos
buenos estudiantes. Entonces había una competencia buena académica que hace que los niños avancen. En la universidad pasó lo mismo cuando realmente nos fuimos. La universidad llamó a un concurso para elegir 4 personas de 4 promociones. Tuvimos la dicha, la suerte, había tantas personas con condiciones. Y lo mismo en la especialidad y siempre ha sido así. Entonces, cuando tienes la oportunidad de vivir en otras sociedades, porque cuando sales de tu país, sales de República Dominicana, tú piensas que República Dominicana es lo mejor, que las mujeres de República Dominicana son lo más bonito. Y no es así, doctor. No, entonces, no, pero ¿qué ocurre? Ay, María, yo soy venezolana. No, realmente, Ay, verdad. Sorry, hay Marita. mujeres muy lindas, pero cuando tú te das cuenta que esos países también tienen su Claro, belleza, que las mujeres también son bonitas. Por ejemplo, tú te puedes verte en Río de Janeiro, cuando me iba de Argentina a Brasil, realmente yo sentía un poco de tristeza porque mis amigas eran impresionantes, es decir, eran educadas, bonitas, todo, y quería seguir estando dentro de ese ambiente y aquella competencia sana que existía dentro del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires. Me fui a Brasil y realmente fue muy buena la experiencia. Después estuve en Europa tantos años y imagínate, y luego de estar acá, pienso por lo menos que puedo agregar un grano de arena, y sobre todo cómo está la situación política acá en República Dominicana y mucho más en nuestro partido. Por ejemplo, en mi partido, que es el Partido de la Liberación Dominicana, donde hemos construido muchas debilidades y tenemos que ayudar a fortalecer esas debilidades que se han construido a través del tiempo. Doctor, en esa misma línea, como médico y como político, ¿cómo ve usted 2 cosas? Número 1, el avance o retroceso de la República Dominicana a nivel de salud, tanto física como mental y política, lo que refiere a antes y la actualidad. ¿Cómo ve usted avanzado, ha retrocedido? ¿Qué ve usted actualmente en la República Dominicana? ¿Y en qué lo diferencia a otros países? Ha hablado que ha estado en muchos países que usted ha visto, quizás en Argentina hace 10 años se veía de una forma, el nivel sociopolítico, económico de salud, y cómo se ve ahora a comparación de la República Dominicana. Sí, pues realmente el sistema de salud, hay que hablar de algo. Es decir, decía o lo explica Michio Kaku, que gran parte de la riqueza y de todo lo que se ha construido en los últimos años ha sido en base al desarrollo tecnológico y lo que es en base a lo que es la ciencia. Es decir, hoy en día producir 100 kilos de carne es mucho más fácil que hace 20 años, ¿me entiendes? Entonces la medicina ha avanzado. Ahora, nuestro sistema de salud continúa siendo precario. Primero por el presupuesto. Vamos a suponer que es 1.9% de lo que es el Producto Bruto Interno, equivalente a 135.000 millones. Ahora, si el presupuesto es pequeño, tú tienes que eficientizarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Salud Pública o lo que es la entidad de salud tiene que comprar, eliminar poco a poco todos esos intermediarios de tal manera que compren directo y colocar todo lo que es productos compuestos, medicinas, todo en manos de las monjas, porque las monjas demostraron que eran buenas administradoras. Las AFP y las ARS lamentablemente tienen que estar, no pueden ser rentistas, porque se trata de la salud y sobre todo lo más importante es el capital humano. Es decir, tenemos que modificar el sistema educativo de tal manera que los niños que vayan a ser médicos o vayan al nivel profesional sean los niños que tengan más de 85 a 100 puntos, porque en medicina son decisiones. Decisiones para perder tu vida o decisiones para cuidar de tu salud. Si hablamos, por ejemplo, de Argentina, de Brasil, por ejemplo, ¿qué ocurre en el caso de Brasil? Hay islas de poder en cuanto a salud. Hay hospitales que los tienen todo y hay otros donde tú no tienes nada, pero hay algo que se llama estadística que uno actúa y trata de ser buen médico en base si el 90% de todos los pacientes que se presentan con una sintomatología determinada corresponden, por ejemplo, a una entidad determinada, tú descartas las otras, ves que es, por ejemplo, un paciente con un dolor en fosa ilíaca derecha o en la parte baja del abdomen, asociado, le haces un hemograma y tiene los glóbulos blancos elevados, tiene piocitos en la orina, hace una radiografía en pie y te das cuenta, por ejemplo, de que hay un proceso infeccioso. Ante la duda, opéralo. ¿Pero qué tú haces? Tú revisas a ver si no hay ganglios a nivel de la región pericervical. Es decir, si hay ganglios puede ser puede ser no una apendicitis, sino una adenopatía mesentérica producto de una infección a nivel de vías aéreas superiores. Es decir, que en medicina son decisiones que se toman y si el capital humano, lo más importante es el factor humano. Si ellos, por ejemplo, tú nunca vas a comparar la medicina de Europa con la medicina de República Dominicana. Ahora, si tú utilizas los mejores estudiantes que salen de las universidades, que tradicionalmente, ¿qué es lo que ocurre?
exportamos lo mejor que tenemos. Todas esas grandes universidades terminan formando profesionales para enviarlos al extranjero a trabajar y muchos están dentro del subempleo. Tratamos nuestros profesionales como si fuesen mendigos laborales. Por eso nuestros niños no quieren ir a la universidad, porque tenemos un sistema político perverso, clientelar, asistencialista, que lo único que genera es pobreza. Doctor, yo creo que usted ha dicho muchas cosas importantes ahí. Vamos a pedirle que usted continúe durante otros programas con nosotros para que podamos desarrollar otros temas importantes como esto. ¿Dónde la gente puede comunicarse con usted? ¿Cuáles son las redes sociales, sus teléfonos, para la gente seguir esas ideas que usted promueve? Bueno, quizás realmente la idea de nosotros no es la autopromoción, sino servir como un ente orientador a nuestra sociedad. Yo creo que muchas cosas deben cambiar dentro de la cirugía plástica, pero está el factor humano, que es lo más importante. Cuando el hombre pierde la parte humana, entonces se ve al paciente no como un paciente, sino como un cliente. Realmente mi nombre es Franklin de Jesús, pertenezco a Cirugía Plástica Dominicana y cualquier persona que esté interesada en saber de nosotros puede tener la oportunidad de... Gracias, doctor. Carmencita. Doctor Franklin, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor Franklin de Jesús, cirujano general, aspirante a político del Comité Político por el PLD. Continúen ustedes con nosotros, nos estuvo visitando el día de hoy, va a seguir compartiendo con nosotros, tenemos muchos temas de qué hablar.